No sé si alguna vez te han engañado. Pero hay algo peor que eso. Descubrir que toda la relación fue una mentira. Yo tenía 28 años cuando pasó. Trabajo estable. Rutina tranquila. Una vida normal. Y una novia. De casi 4 años. Se llamaba Laura. Y si me preguntabas en ese entonces, yo te hubiera dicho que era la mujer con la que me iba a casar. No era perfecta, pero era constante. Siempre estaba ahí. Siempre respondía. Siempre parecía interesada. O eso creía. Porque si algo aprendí después de todo esto, es que hay personas que no te aman. Solo saben actuar muy bien. Todo empezó con algo pequeño. Tan pequeño que cualquier persona lo ignoraría. Una noche, estábamos cenando. Nada especial. Comida normal, conversación normal. Pero su celular vibró. Y ella hizo algo que nunca había hecho antes. Lo giró. Boca abajo. Rápido. Instintivo. No dijo nada. Siguió comiendo como si nada. Y tal vez tú dirías, no es para tanto. Pero cuando llevas años con alguien, notas esos detalles. Y ese gesto no era normal. No dije nada ese día. Pero algo en mi cabeza se activó. No eran celos. Era intuición. Y la intuición casi nunca se equivoca. Los días siguientes empecé a notar más cosas. Pequeñas, pero constantes. Se tardaba más en responder. Sonreía viendo el celular, pero no decía por qué. Empezó a cuidar más su apariencia, incluso para cosas simples. Cambios sutiles, pero suficientes. Y ahí cometí el error que muchos cometen. En lugar de confrontar, observé. Porque en el fondo, ya sabía que algo no estaba bien. Solo no quería confirmarlo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas donde todo parecía normal. Pero no lo era. Hasta que llegó esa noche. Ella se quedó dormida en mi departamento. Y su celular estaba ahí, a su lado, bloqueado. Y en ese momento, tuve una decisión. Respetar su privacidad. O escuchar esa voz en mi cabeza. Esa voz que no me dejaba tranquilo. Esa voz que decía, hay algo que no estás viendo. Y sí, lo hice. Tomé el celular. No con miedo. Con una sensación rara. Como si ya supiera lo que iba a encontrar. Intenté desbloquearlo. Y fallé. Pero entonces recordé algo. Ella siempre usaba fechas importantes como contraseña. Su cumpleaños. El mío. Nuestro aniversario. Probé una. Nada. Probé otra. Nada. Probé la tercera. Y se desbloqueó. En ese momento, todo cambió. No fue inmediato. No fue como en las películas. Primero revisé lo básico. WhatsApp. Nada extraño. Conversaciones normales. Instagram. Mensajes vacíos. Nada sospechoso. Y por un segundo, pensé que estaba exagerando. Pensé que estaba arruinando algo bueno. Por inseguridad. Pero algo no cuadraba. Era demasiado limpio. Demasiado perfecto. Y ahí fue cuando lo vi. Una app que no había visto antes. No tenía nombre claro. Solo un icono simple. La abrí. Y lo que encontré ahí no fue un error. Fue una vida paralela. Chats. Muchos. Con el mismo contacto. Guardado con otro nombre. Pero no era solo un chat. Eran semanas. Tal vez meses. Mensajes que no dejaban espacio a dudas. Fotos. Vídeos. Audios. Cosas que no eran para mí. Cosas que yo no conocía. Y ahí entendí todo. No era una sospecha. No era una duda. Era una traición. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba pasando. Fechas. Conversaciones antiguas. Momentos donde ella estaba conmigo. Y al mismo tiempo, hablando con él. Riendo con él. Haciendo planes con él. Mientras yo creía que todo estaba bien. Y ahí es donde algo dentro de mí se rompió. No grité. No lloré. Me quedé en silencio. Porque cuando el golpe es muy fuerte, no reaccionas de inmediato. Solo procesas. Y mientras leía, entendía algo más. No era solo una infidelidad. Era una doble vida. Y yo había sido parte de una mentira. Pero en ese momento, no sentí tristeza. Sentí otra cosa. Algo más frío. Más calculado. Porque en lugar de preguntarme, ¿por qué me hizo esto?, me pregunté, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí fue donde empezó todo. Porque hay 2 tipos de personas. Cuando descubren algo así. Los que confrontan de inmediato. Y los que esperan. Yo decidí esperar. No por miedo. Por algo mucho más peligroso. Quería entender todo. Quería ver hasta dónde llegaba. Quería saber quién era realmente esa persona. Con la que había estado 4 años. Y sobre todo, quería que ella no supiera. Que yo ya sabía todo.
Porque cuando alguien no sabe que fue descubierto, comete errores. Y esos errores revelan todo. Esa noche, dejé el celular exactamente donde estaba. Me acosté y fingí dormir. Pero en mi cabeza, todo estaba cambiando. Ya no era su pareja. Era alguien que estaba observando. Alguien que estaba aprendiendo. Alguien que estaba esperando el momento correcto. Porque lo que ella no sabía era que ya había perdido. Solo que todavía no lo sabía. Y yo iba a asegurarme de que cuando lo descubriera, fuera demasiado tarde. Y eso apenas estaba empezando. Esa noche no dormí. No porque estuviera triste, sino porque estaba pensando en cada detalle, cada conversación que había leído, cada mentira que ahora tenía sentido, cada momento donde yo estaba ahí, y ella no. Pero había algo claro. No iba a reaccionar como la mayoría. No iba a gritar. No iba a confrontar. No iba a hacer una escena. Eso es lo que ella esperaba. Y cuando haces lo que la otra persona espera, pierdes. Así que hice lo contrario. Al día siguiente, actué normal. Desayunamos juntos. Hablamos como siempre. Incluso bromeé. Ella no sospechó nada. Y eso me confirmó algo. Era buena mintiendo. Demasiado buena. Pero eso también significaba otra cosa, que se confiaba. Y una persona confiada comete errores. Ese mismo día empecé a observar más. No desde los celos. Desde la estrategia. Ya no veía a mi novia. Veía a alguien que estaba jugando un juego. Y yo acababa de cambiar las reglas. Durante los siguientes días, no revisé su celular otra vez. No lo necesitaba. Ya sabía suficiente. Lo que necesitaba ahora era confirmar quién era él. Porque no era cualquier persona. Por la forma en que hablaban. Por la confianza. Por los planes. Esto no era reciente. Así que hice algo simple. Empecé a seguir su rutina con más atención. ¿A qué horas respondía más? Cuando se distraía. Cuando sonreía sola. Y todo empezó a encajar. Había horarios específicos. Momentos exactos. Como si tuvieran una rutina. Y ahí fue cuando encontré el primer error. Una noche. Estábamos viendo una serie. Ella se levantó al baño. Y dejó el celular desbloqueado. No dudé. No porque tuviera ansiedad, sino porque estaba buscando pruebas. Abrí rápidamente la app. Y ahí estaba. Un mensaje reciente. Entonces el viernes sí. Y la respuesta de ella. Sí, como siempre. Como siempre. Esa frase lo cambió todo. Porque significaba que esto no era algo ocasional. Era un hábito. Y si era un hábito, tenía estructura. Tenía lugar. Tenía tiempo. Tenía repetición. Y eso era justo lo que necesitaba. Esa misma noche no dije nada. Pero ya tenía un plan. El viernes. Ese era el día. Los días siguientes fueron raros. No por lo que pasaba afuera, sino por lo que pasaba dentro de mí. Porque mientras ella me hablaba de su día, yo sabía cosas que ella creía ocultas. Mientras me decía te quiero, yo recordaba los mensajes. Mientras planeábamos cosas juntos, yo sabía que había otros planes. Y eso cambia completamente cómo ves a una persona. Ya no la ves igual. No hay amor. No hay confianza. Solo hay claridad. Y con esa claridad viene el control. Llegó el viernes. Y todo fue exactamente como esperaba. En la tarde, ella empezó a comportarse diferente. Más atenta. Más cariñosa. Como si estuviera compensando algo. O preparando el terreno. En la noche, me dijo que iba a salir con una amiga. Nombre incluido. Historia creíble. Detalles listos. Perfecto. Demasiado perfecto. Le dije que estaba bien. Sin preguntas. Sin sospechas. Y eso la relajó. Salió a las 8:30. Y yo esperé. No salí detrás de inmediato. Porque esto no se trataba de impulsividad. Se trataba de hacerlo bien. Le di 20 minutos. Luego salí. Ya tenía todo pensado. No iba a seguirla sin sentido. Sabía a dónde ir. Porque las personas que repiten patrones, repiten lugares. Y había algo en los mensajes que me dio una pista. Un nombre. Un bar. Uno que ella mencionó casualmente semanas atrás. Como si no importara. Pero ahora sí importaba. Llegué. No entré de inmediato. Observé. Esperé. Y entonces la vi. No estaba con ninguna amiga. Estaba con él. Sentados juntos. Cerca. Demasiado cerca. Riéndose. Como si nada. Como si yo no existiera. Y en ese momento, todo lo que había imaginado se volvió real. Pero otra vez, no sentí rabia. Sentí confirmación. Porque una cosa es sospechar. Y otra muy distinta es verlo. Pero lo más interesante no fue eso. Fue él.
Porque cuando lo vi, lo reconocí. Y en ese momento, todo tomó un giro mucho peor. Porque no era un desconocido. No era alguien aleatorio. Era alguien que yo conocía. Alguien que había estado cerca. Alguien que había estado en mi entorno. Y ahí entendí que esto no era solo una traición. Era algo mucho más profundo. Algo más personal. Y en ese momento, dejé de pensar en qué voy a hacer. Y empecé a pensar en cómo lo voy a hacer. Porque ahora ya no se trataba solo de ella. Se trataba de ambos. Y lo que iba a pasar después, no iba a ser impulsivo. Iba a ser calculado. Porque cuando te traicionan así, no basta con irte. A veces, necesitas cerrar el ciclo. De la forma correcta. Y yo, ya sabía exactamente por dónde empezar. Me quedé ahí, mirándolos. Sin acercarme. Sin hacer ruido. Sin que supieran que yo estaba ahí. Y cuanto más observaba, más claro se volvía todo. No era solo química. No era solo algo físico. Había confianza. Había complicidad. Había historia. Se miraban como dos personas que ya se conocían bien. Y eso confirmaba lo peor. Esto llevaba tiempo. Pero lo que realmente me heló no fue verla con él. Fue reconocer quién era. Porque sí, lo conocía. Había estado en mi casa. Había compartido conmigo. Había sido parte de mi círculo. No era mi mejor amigo. Pero era lo suficientemente cercano como para que esto fuera una traición doble. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió definitivamente. Ya no era solo decepción. Era claridad absoluta. Porque cuando dos personas te traicionan así, ya no hay nada que salvar. Solo queda una cosa: cerrar el ciclo. Pero hacerlo bien. No me fui de inmediato. Me quedé unos minutos más, observando detalles. Cómo se tocaban. Cómo hablaban. Cómo actuaban cuando creían que nadie los veía. Porque cada uno de esos detalles me iba a servir. No para hacer drama. Para hacer algo mejor. Para hacer algo que realmente dejara marca. Salí del lugar sin que me vieran. Subí al auto. Y me quedé en silencio. No puse música. No llamé a nadie. Solo pensé. Porque ahora sí. Ya tenía toda la información. Y cuando tienes toda la información, tienes ventaja. Esa noche no hice nada. No escribí. No llamé. No confronté. Llegué a casa. Y actué como siempre. Incluso cuando ella volvió. Porque sí. Volvió. A las 11:47. Con la misma cara de siempre. Con la misma historia preparada. Salimos un rato, pero estuvo tranquilo. Y lo dijo mirándome a los ojos. Sin dudar. Sin titubear. Como alguien que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. Y yo le creí. O al menos, eso fue lo que le hice pensar. Porque le respondí normal. Le sonreí. Le pregunté cosas. Y ella se relajó. Porque cuando alguien cree que no fue descubierto, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, es cuando más expuesto está. Esa noche confirmé algo importante. No iba a ganar reaccionando. Iba a ganar pensando. Los días siguientes fueron distintos. No por fuera. Por dentro. Porque ya no estaba emocionalmente involucrado. Ya no me afectaban sus palabras. Ya no me importaban sus gestos. Ya no creía en nada de lo que decía. Solo observaba. Y mientras observaba, planeaba. Porque esto no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de cómo terminarlo. Y no iba a ser una discusión más. No iba a ser un cierre típico. Después de 4 años. Y una traición así. Eso no era suficiente. Quería algo más. Algo que dejara claro que no se juega con alguien. Sin consecuencias. Pero sin gritos. Sin violencia. Sin perder el control. Porque el verdadero poder no está en reaccionar. Está en ejecutar. Empecé por lo básico. Me alejé emocionalmente. Dejé de contarle cosas. Dejé de involucrarme. Dejé de darle acceso a partes de mi vida. Pero sin que lo notara. Seguía siendo normal. Y eso la confundía. Porque las personas que engañan esperan cambios. Esperan sospechas. Esperan reclamos. Esperan tensión. Pero cuando no reciben nada de eso, se descolocan. Y eso fue exactamente lo que pasó. Empezó a buscar más atención. Más mensajes. Más cercanía. Más validación. Como si quisiera asegurarse de que todo seguía bajo control. Pero ya no lo estaba. Porque mientras ella intentaba mantener la ilusión, yo ya estaba varios pasos adelante. Y entonces, di el siguiente movimiento. Empecé a reconstruir mi vida. No por despecho. Por estrategia. Volví al gimnasio con más disciplina. Me enfoqué más en mi trabajo. Organicé mis finanzas. Cosas que había descuidado. Las recuperé. Porque entendí algo clave. Esto no se trataba solo de ellos.
Se trataba de mí. De no salir de esto destruido. Sino mejor. Más fuerte. Más claro. Más enfocado. Y mientras eso pasaba, seguía recolectando información. Detalles. Pruebas. Momentos. Porque lo que estaba preparando no era impulsivo. Era un cierre definitivo. Uno donde no hubiera espacio para mentiras. Uno donde no pudieran negar nada. Uno donde todo quedara expuesto. Pero no en privado. Eso sería demasiado fácil. Después de todo, ellos habían jugado en secreto. Yo iba a jugar con luz. Y cuando entendí exactamente cómo hacerlo, supe que el momento estaba cerca. Porque hay algo que aprendí en todo esto. La traición duele. Pero la indiferencia calculada destruye. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. El momento llegó antes de lo que esperaba. Porque cuando tienes un plan claro, no necesitas esperar mucho. Solo necesitas el momento correcto. Y ese momento apareció solo. Era el cumpleaños de un amigo en común. Un lugar perfecto. Gente cercana. Ambiente relajado. Confianza total. Y lo más importante, ellos dos iban a estar ahí. Separados, según todos. Juntos, en realidad. Desde que supe del evento, entendí que era la oportunidad ideal. No para hacer un escándalo. Para cerrar todo. De la forma correcta. Llegué temprano. No porque me importara la fiesta, sino porque necesitaba preparar todo. Saludé normal. Hablé con todos. Actué como siempre. Porque ese era el punto. Que nadie sospechara nada. Que todo pareciera normal. Hasta que dejara de serlo. Ella llegó unos minutos después. Sonriendo. Como siempre. Se acercó a mí. Me abrazó. Y me dijo, ¿me extrañaste? Y en ese momento, confirmé algo más. Hay personas que pueden mentir. Sin sentir absolutamente nada. Le sonreí. Como siempre. Pero por dentro, ya no había nada. Después llegó él. Saludó a todos. Cuando me vio, me saludó también. Como si nada. Como si no hubiera estado con mi novia. 2 días antes. Y ahí entendí algo importante. No tenían miedo. Porque pensaban que nunca los descubriría. Y eso era justo lo que necesitaba. La fiesta siguió. Risas. Música. Conversaciones. Todo normal. Pero yo no estaba ahí para eso. Estaba esperando el momento exacto. Y llegó. Cuando todos estaban reunidos. Cuando la atención estaba en el grupo. Cuando nadie esperaba nada. Tomé mi celular. Respiré profundo. Y ejecuté. No levanté la voz. No hice un escándalo. Solo dije algo simple. Quiero mostrarles algo. La gente se quedó en silencio. Curiosidad. Confusión. Y antes de que alguien dijera algo, conecté mi celular a la pantalla. Sí. Porque ya lo había preparado. Días antes. Todas las pruebas. Capturas. Conversaciones. Fechas. Todo organizado. Claro. Directo. Innegable. Y lo puse. Sin explicar. Sin adornar. Solo la verdad. Los primeros segundos. Nadie entendía. Pero poco a poco, las caras cambiaron. Confusión. Luego sorpresa. Luego incomodidad. Y finalmente, silencio total. Ella se quedó congelada. Él no sabía ni dónde mirar. Porque no había forma de negar nada. Todo estaba ahí. Frente a todos. Sin espacio para mentiras. Sin excusas. Sin salida. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, ella habló. Intentó. Yo, puedo explicar. Pero no la dejé. No con gritos. Con calma. Tranquila, ya está todo explicado. Y eso fue peor que cualquier insulto. Porque no había emoción. Solo certeza. Él intentó decir algo también. Pero no tenía sentido. Porque cuando la verdad está expuesta así, las palabras sobran. Y entonces hice lo último. Apagué la pantalla. Miré a todos. Y dije, cuídense de las personas en las que confían. Nada más. No insulté. No grité. No reclamé. Porque ya no hacía falta. Todo estaba hecho. Todo estaba claro. Y lo más importante, yo estaba en control. Salí del lugar. Sin mirar atrás. Sin esperar reacción. Sin necesidad de nada. Y mientras caminaba, sentí algo que no había sentido en días. Paz. No por lo que pasó, sino porque terminó. De la forma correcta. Sin dudas. Sin preguntas. Sin cabos sueltos. Porque al final, no se trataba de ellos. Se trataba de mí. De no quedarme callado. Pero tampoco rebajarme. De cerrar un ciclo. Con inteligencia. Con control. Y con dignidad. Porque la verdadera venganza no es destruir a otros.
Es no permitir que te destruyan a ti. Después de eso, mi vida cambió. No de golpe, pero sí de forma real. Más enfoque, más disciplina, más claridad. Porque cuando pierdes algo así, y no te rompe, te fortalece. Y entendí algo que no voy a olvidar. No todas las personas que llegan a tu vida se quedan. Algunas llegan para enseñarte exactamente en quién no debes convertirte. Y desde ese día, tomé una decisión. Nunca más poner mi valor en manos de alguien más. Porque al final, todo empieza contigo. Y cuando te tienes a ti mismo, nadie puede quitarte nada. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y deja tu like. Porque hay historias que entretienen. Y otras que te hacen ver la realidad.